Buenos días, ingenieros Cíceros. Mi nombre es Edinson Cárdenas Sanabria y hoy voy a exponer el tema que me corresponde para nuestro curso de operación en sistemas de potencia. El tema que vamos a desarrollar hoy es el método de Bielac. Para darles una idea general antes de entrar en los detalles, este método es súper importante en el análisis de sistemas de potencia. ¿Por qué? Porque nos ayuda a rastrear la electricidad. Imaginen un sistema grande con muchos generadores y muchos clientes. Bueno, el método de Bielac nos ayuda a saber, por ejemplo, cuánta energía de un generador en específico está llegando a un cliente en particular. Es fundamental para asignar costos y entender de verdad cómo se reparte la energía en la red. Bien, pasemos a la introducción y el contexto del método. Sobre sus fundamentos, este método lo propuso Bielac en 1996. La motivación principal fue la desregularización de los sistemas eléctricos. Se necesitaba una forma justa de asignar los costos de la red. Por eso, su objetivo principal es determinar las contribuciones específicas de cada generador a las cargas y a las líneas. El principio básico del método se llama distribución proporcional del flujo. Esto parte de algo lógico. Es imposible rastrear un electrón individual. Entonces, el método supone que en cada nodo, la energía que lleva de distintas fuentes se mezcla perfectamente. Una ventaja es que es aplicable a potencia activa, reactiva y también a flujos en DC. Para determinar sus aportes clave son tres. Primero, permite un trazado bidireccional. Podemos ver el flujo del generador a la carga y también de la carga de vuelta al generador. Segundo, nos ayuda a prorratear las pérdidas de transmisión para saber quién es responsable de qué pérdida. Y tercero, permite el análisis de flujos gruesos y netos. Bien, el método de Bielac se basa por completo en el principio de proporcionalidad. El concepto fundamental es que, al no poder seguir a un solo electrón, asumimos que en cada nodo la energía se mezcla perfectamente. Por eso, la proporción del flujo que sale por una línea es simplemente el flujo por esa línea, dividido entre la potencia total del nodo. La formulación matemática define esto como C sub GI. Este factor es la clave, es la magnitud del flujo que va del nodo J al nodo I, dividido entre P sub I, que es la potencia total que fluye a través de ese nodo I. Este factor C nos dice qué porcentaje del total en I vino de J. Veamos este ejemplo numérico para que quede claro. Asumimos que a un nodo I le llega una potencia total P sub I de 100 megawatts. Esta potencia es la suma de 400 megawatts en la línea J y 60 megawatts de una línea K. Primero calculamos las proporciones. C sub JI es 40 sobre 100, es decir, 0.4. C sub KI es 60 sobre 100 o 0,6. Ahora, la parte del rastreo, si de esos 100 megawatts, 70 vienen a un generador M, podemos usar las proporciones para distribuirlos. Multiplicamos los 70 megawatts de M por 0.4 y nos da 28 megawatts que vinieron por la línea J y 70 megawatts por 0,6 nos da 42 megawatts que vinieron por la línea K. Como ven, 28 más 42 suman 70 megawatts totales. El rastreo es consistente. Ahora formalicemos esto. El primer algoritmo es el upstreaming looking, que significa mirando aguas arriba. La hipótesis es que seguimos el flujo desde las cargas hacia los generadores, por eso se llaman aguas arriba y se basa en las inyecciones de potencia. La formulación matemática es un balance de potencia. La potencia P sub I es un nodo en la suma de los flujos que llegan más la generación local P sub GI. Al sustituir la proporcionalidad, podemos llevar todo a una fórmula matricial. A sub U por P igual a P sub G. A sub U es la matriz de distribución y P sub G es el vector de generación. La solución del sistema se encuentra despejando P
que es igual a la inversa de A sub U por P sub G. Veamos la aplicación de este algoritmo Upstream. Una vez que tenemos la matriz inversa A sub U, la usamos para dos cosas clave: calcular la contribución a líneas y la contribución a cargas. Como ven las fórmulas, podemos descomponer el flujo en una línea o la potencia en una carga como una suma de contribuciones de cada generador P sub G K. La interpretación física es lo más importante. El factor D sub G nos dice qué proporción de un generador K está usando una línea específica. Y el segundo punto es el objetivo final. Podemos descomponer la carga P sub Li y saber exactamente cuántos megawatts le está comprando cada generador. El segundo método es el algoritmo Downstream Looking o mirando aguas abajo. La hipótesis es exactamente la opuesta. Seguimos el flujo desde los generadores hacia las cargas y por lo tanto se basa en los retiros de potencia, o sea, las cargas. La formulación matemática es un balance similar, pero ahora P sub I es la suma de los flujos que salen dentro del nodo más la carga local P sub Li. Esto nos lleva a la forma matricial A sub D por P igual a P sub L. La solución del sistema es la misma. Despejamos P usando la inversa de la matriz A sub D multiplicada por el vector de cargas P sub L. En cuanto a la aplicación del algoritmo Downstream, nos permite calcular la contribución de líneas de cargas y la contribución de generadores de cargas. Es la misma pregunta que antes, pero respondida desde el punto de vista del generador, de todo lo que genero. ¿Cuánto se va a cada carga? La relación entre algoritmos al final es muy importante. Esta fórmula demuestra que ambos métodos son consistentes. La contribución de un generador a una carga es la misma, sin importar si la calculamos aguas arriba o aguas abajo. Ahora hablemos de las pérdidas. El primer enfoque es el método de flujos gruesos o Gross Flows. El objetivo de este método es muy claro: asignar las pérdidas de transmisión a las cargas individuales. Este enfoque, las cargas es responsable de las pérdidas que su consumo genera. El concepto es que las pérdidas se agregan a las demandas. Como ven en la interpretación, la potencia gruesa PLI gross es la potencia que se debe suministrar para cubrir la demanda real más las pérdidas delta PLI que le corresponden. El enfoque opuesto es el método de flujos netos o net flows. Aquí el objetivo es asignar las pérdidas a los generadores individuales. Ahora, el responsable es el generador. El concepto es que las pérdidas se restan de las generaciones, se ven como una reducción en la eficiencia del generador. La interpretación es clara. La generación neta, PGI net, es la potencia original, PGI, menos las pérdidas, delta PGI, que se les asigna a ese generador. Es lo que el generador realmente logra entregar a las cargas. Muy bien, con toda la teoría ya explicada, la proporcionalidad, los algoritmos upstream y downstream y los métodos de pérdidas, vamos a consolidar todo. Pasamos ahora a un ejercicio de aplicación para ver cómo funciona esto en la práctica. Este es el planteamiento del problema. Tenemos un sistema eléctrico de 4 nodos, contamos con 2 generadores, en el nodo 1 que inyecta 400 megawatts, en el nodo 2 con 114 megawatts y tenemos 2 cargas. En el nodo 3 se retira 300 megawatts y en el nodo 4 se retira 200 megawatts. El diagrama nos da todos los flujos de potencia activa y las pérdidas. Por ejemplo, si va en la línea 1-3 salen 225 megawatts, pero llega a 218 megawatts, lo que indica 7 watts de pérdidas en la línea. Con estos datos se nos piden determinar 3 cosas: la contribución de cada generador a cada carga, el uso de la red por parte de cada generador y el prorrateo de las pérdidas entre las cargas y los generadores. Muy bien, una vez planteado el problema, vamos a pasar a la solución. Lo haremos paso a paso. Empecemos por organizar los datos que nos da el diagrama para verificar que todo esté correcto. Lo primero que hacemos es ordenar los datos de flujos y pérdidas en una tabla.
Aquí podemos ver claramente el flujo de entrada, el flujo de salida y las pérdidas para cada línea del sistema. Por ejemplo, en la línea 1.3 entra 225 megawatts y sale 218, dándonos 7 megawatts de pérdidas. Si sumamos la última columna, vemos que las pérdidas totales del sistema son de 14 megawatts. Antes de seguir, es fundamental comprobar la ecuación de balance. La potencia total generada debe ser igual a la potencia total consumida más las potencias. Sumamos los generadores 400 más 114 y nos da 514 megawatts. Sumamos las cargas más las pérdidas 300 más 200 más 14 y también nos da 514 megawatts. El balance es correcto, así que podemos continuar. Ahora vamos a aplicar el algoritmo Upstream Looking para encontrar las potencias P sub I en cada nodo que son la base para el rastreo. Primero construimos la matriz A sub U del sistema. Esta matriz se arma usando los factores de proporcionalidad C que vimos en la teoría, calculados a partir de los flujos del diagrama. Con la matriz lista, planteamos el sistema de ecuaciones A sub U por P igual a P sub G. Reemplazamos la matriz A sub U y el vector de generación P sub G, que es 400 megawatts en el nodo 1, 114 en el nodo 2 y 0 en los nodos de carga 3 y 4. La solución del sistema es encontrar P, despejamos P multiplicando la inversa de A sub U por P sub G. Al resolver esto, obtenemos el vector de potencias P sub I para cada nodo. Estos valores son los que usaremos para calcular las contribuciones. Con el vector P y la matriz inversa A sub U ya resueltos, podemos hacer el cálculo de contribuciones específicas. Veamos un ejemplo. La contribución a la línea 4.3, queremos saber cuánto aporta cada generador al flujo de 82.5 megawatts. En esa línea, aplicamos la fórmula de Upstream Looking, hacemos el desarrollo del cálculo usando los elementos de la matriz inversa y los valores de generación. El resultado final nos dice que de esos 82.5 megawatts, casi 50 megawatts vienen del generador 1 y 32.5 megawatts vienen del generador 2. Hacemos lo mismo para la contribución a la carga L3. El resumen de contribuciones nos da la respuesta final. La carga L3 consume 271.5 megawatts de G1 y 32.5 de G2. La carga L4 consume 123 megawatts de G1 y 80 megawatts de G2. Con esto respondemos las dos primeras preguntas del problema. Ahora respondemos la tercera pregunta, el prorroteo de las 14 megawatts de pérdidas. Empezamos con los flujos gruesos que asignan las pérdidas a las cargas. Para esto resolvemos el sistema Upstream A sub U por P gross igual a P sub G. Esto nos da el vector de potencias brutas. Calculamos las demandas gruesas, L sub 3 gross nos da 309.8 megawatts y L sub 4 gross que nos da 204.2 megawatts. Las pérdidas asignadas son la diferencia entre esta demanda bruta y la demanda real. Para la carga 3, la pérdida asignada es de 9.8 megawatts. Para la carga 4, la pérdida es de 4.2 megawatts. Si sumamos 9.8 más 4.2, nos da 14 megawatts el total de pérdidas. Finalmente hacemos el cálculo opuesto, los flujos netos para asignar las pérdidas a los generadores. Ahora usamos el sistema Downstream A sub D por P newt igual a P sub L. Resolvemos y obtenemos el vector de potencias netas. Calculamos las generaciones netas P sub G1 neta es 387.7 megawatts y P sub G2 neta es de 112.3 megawatts. Las pérdidas asignadas son la diferencia entre la generación real y esta generación neta. Para la generación 1 se le asigna 12.3 megawatts de pérdidas, para la generación 2 1.7 megawatts. De nuevo, 12.3 más 1.7 suman los 14 megawatts totales. Con esto el análisis de pérdidas
está completo. Con esto concluimos el análisis completo del método de Bialek, desde la teoría hasta su aplicación en un ejercicio práctico, donde hemos podido rastrear los flujos y asignar las pérdidas del sistema. Muchas gracias por su atención.